Estamos leyendo de forma continuada la carta a los romanos y ya comenzamos a leer el diamante de la corona de Pablo. Recuerden que la carta a los romanos es la carta de madurez teológica, espiritual, humana de San Pablo. Es la corona de Pablo, la carta a los romanos. Pues el capítulo 8 es el gran diamante de la corona de Pablo. Y lo comenzamos a escuchar el sábado pasado y lo vamos a escuchar hasta el jueves. Vamos a leer ese capítulo completo. Y ahí Pablo habla de la vida de la carne contrapuesta a la vida del espíritu. Cuando San Pablo habla de la vida de la carne, siempre podemos reemplazar esa carne como el hombre sin Dios. El hombre sin Dios vive de una manera y el hombre con Dios vive de otra, ¿sí? El hombre sin Dios es egoísta, es desordenado, es pendenciero. ¿Saben lo que es pendenciero? Busca pleito, se hiere fácilmente, ¿no? Ah, el padre dijo esto por mí. ¿Eh? Hay una vieja que siempre me está llamando, acusándome que yo digo cosas por ella. Ni me acuerdo, ni sé cómo se llama, dicho sea de paso. O sea, está en la palabra y uno tiene que hablar, ¿no? Y que le caiga el guante a quien le calce, ¿no? Eso es así. A mí también me calza. O sea, a mí también me cae. Yo mismo me doy palo, ¿no? Soy un poquito masoquista. Yo mismo me doy palo. Pero bueno, la carne es el hombre sin Dios. Y el hombre sin Dios se contrapone al hombre con Dios. El hombre que se abre al Espíritu Santo, que se deja guiar, dice Pablo en nuestra traducción. En otras traducciones dice que se deja conducir por el Espíritu Santo. ¿Qué te conduce a ti? ¿El espíritu de Satanás? Hay veces, si somos buscapleitos, si somos tóxicos, si odiamos a la gente, si el fulanito me cae mal solo porque por verlo caminar, no he hablado con él, pero ya me cae mal. Pues entonces estamos viviendo en la carne, estamos sin Dios. No somos empáticos. Y dice que si vivimos en esa conducta egoísta, dice Pablo, nos estamos autodestruyendo. Hay gente que se autodestruye, que solo hay que esperar tiempo, ¿no? Solitos muerden el anzuelo, ¿no? Porque viven sin Dios. Y si tenemos el Espíritu, entonces podemos dar testimonio de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso es lo que dice Pablo. Los que se dejan llevar por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Es lo mismo que dice San Juan en el Evangelio, ¿no? En el capítulo 1, versículo 12. ¿Recuerdan cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Esa introducción magistral del Evangelio de Juan, ¿no? Dice que a los que recibían la palabra, a los que recibieron la palabra, les dio poder para ser hijos de Dios. Hay que recibir la palabra. La palabra está proclamada, pero hay que recibirla. Hay gente que nunca la recibe, se la sabe de memoria, la repite como lora, pero aquí no hay nada, no hay nada. Entonces qué bonito ser hijo de Dios. El hijo de Dios ya no tiene miedo. El Hijo de Dios, desde el fondo de su corazón, vive con confianza, vive con amor. El Hijo de Dios, que se deja guiar por el Espíritu, grita, Abba, Padre. Eso quiere decir que somos herederos del reino, herederos y coherederos con el Señor Jesús. Eso quiere decir que todos los demás son mis hermanos, no mis enemigos. Yo creo que la cosa más fundamental que tenemos que aprender de Jesús es sentirnos hijos. Él toda su vida se sintió hijo del Padre y por eso pudo entregar su vida. Por eso pudo vivir feliz en tiempos buenos y en tiempos malos. Nosotros en tiempos malos nos flagelamos, somos tóxicos, agresivos. No, si estamos viviendo tiempos malos, hay que vivir como hijos, felices.
¿eh? Como decía el Salmo, porque nuestro Dios es un Dios que nos salva. Siempre nos salva. Entonces no vivimos en ansiedad, vivimos dispuestos a la voluntad de Dios. Y allí está la raíz de nuestra dignidad humana. No en otra cosa. No en quimeras mundanas, ¿no? Hay gente que, yo ya soy famoso, ya soy famosa, todo el mundo me quiere. Hoy te quieren y mañana te apedrean. Eso le pasó a Jesús también. Y a nosotros nos pasa igual. Hoy te quieren y mañana te apedrean. Porque la gente es según lo que le convenga, ¿verdad? Pero los hijos de Dios no vivimos según lo que nos conviene. Vivimos según la verdad, según el amor. ¿Se dan cuenta? Hay un contraste entre los hijos de la carne y los hijos del Espíritu. Qué bonito, ¿no? Que podamos gritar, Abba, Padre. Que eso nos libere de tantas cosas que nos amarran a las cosas de este mundo, del odio, del rencor, que nos permita dejar conducirnos por el Espíritu de Dios. Y entonces la ley queda reemplazada, dice Pablo. El que se deja ya no necesita de la ley, porque vive en el amor, no vive odiando. Es como la simplificación de la vida moral, de la vida diaria, de la vida de los actos que hacemos. Qué bonito vivir por la regla del amor. Qué bonito pasar de una teoría a unos sentimientos filiales con Dios. Porque eso es lo que va a desterrar el miedo. Eso es el que nos va a quitar el espíritu de esclavitud. Es el que nos va a catapultar para el futuro, para el reino. Empujados por este espíritu vamos a poder gritar, Abba, Padre. Jesús pasó su vida haciendo el bien, dice San Pedro en el resumen más hermoso de la vida de Jesús, en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 10 dice que Jesús pasó su vida haciendo el bien. Yo quiero en mi tumba la frase de Lucas también, que dice, ya ni me acuerdo, se me fue la onda. Pero bueno, siervo inútil, has hecho lo que tenías que hacer. Pero esta es la otra frase que compite. Esta frase de Lucas también, ¿no? De Pedro, pasó su vida haciendo el bien. Qué bonito. ¿Qué quieres tú en tu tumba? Sí. Mis hijas me quieren quemar, así que no sé. Ay, bueno, en la urna, en la ollita donde te van a meter, en la caldera que te van a meter. No, yo les he dicho que si me queman les voy a jalar. Les jale las patas. No, pero ¿qué frase quiere usted en su vida? Pasó su vida haciendo el bien, qué bonito, ¿no? Pasó su vida haciendo el bien. Pues eso es lo que hace Jesús, hacer el bien. Y hay gente que se pone muy molesta. ¿Se dieron cuenta? El funcionario de la sinagoga, indignado. Es que no entiende que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Que el sábado, el domingo, que es el día del Señor, podemos hacer el bien siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y el Señor le llama hipócrita, porque era más importante el buey y el burro que el hermano. Esta pobre mujer encorvada por 18 años, mucho tiempo encorvada, es el símbolo de la humanidad nuestra, que no puede estar erguida, que no puede estar dignamente ante Dios, que está encorvada por el peso del pecado y el peso de la basura que llevamos y el peso de la soberbia, la carne que nos encorva. Y el Señor que ha venido a liberar. Qué bonito. Qué bonito que nosotros pensemos en estas cosas
Y la gente que verdaderamente tiene fe se regocija. ¿Se dieron cuenta? El jefe de la sinagoga, el religioso, el que se golpeaba el pecho a todo el tiempo, el que se sabía las escrituras, no entiende. Y se indigna y reclama, ¿ves? Porque somos fundamentalistas, creemos que conocemos a Dios y entonces esto no puede suceder. Y la gente sencilla, la gente que realmente ama a Dios, se regocija. ¿Sí? A mí me daría mucha tristeza que el Señor me llamara a mí hipócrita. ¿A ustedes no? Claro. ¿Sí? Nosotros tenemos que regocijarnos ante todo el bien que se hace. Pero hay gente que no se regocija porque viven según la carne, con envidias, con rencores. Son pasacuentas. ¿Conocen gente ustedes pasacuentas? Que te cobran todo, que se vengan, que son revanchistas. ¿Conocen gente así ustedes? ¿Qué tal si examinamos nuestro corazón también? Porque a veces es fácil señalar con el dedo. El viejo ese tiene la culpa, la vieja esa tiene la culpa. Esto es para examinarnos, no es para hablar mal de nadie. Recuerden que muchas de las leyes en el Antiguo Testamento eran leyes humanas. Protocolos necesarios tal vez en su tiempo, que se habían inventado. Muchas de esas leyes no son divinas. Lo único divino son los 10 mandamientos. Después había un montón de cosas que por contextos, por necesidades, se habían inventado y las habían metido en la Escritura como ley de Dios, porque era de la única forma que la gente las iba a aceptar. Y entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque esas leyes exageradas, fundamentalistas, las hemos inventado nosotros. No son palabra de Dios. Por eso hay que hacer discernimiento en la Escritura y hay que saber hacerlo. ¿Qué leyes son humanas y corresponden a un tiempo determinado, a unos contextos, y qué leyes son divinas? Pues bueno, ojalá que lo nuestro sea siempre lo de Jesús. Jesús era muy humano, muy cercano. Era de ayudar a los demás. Y por eso hay gran alegría. Cuando nosotros decidimos ser como Jesús, hay gran alegría. Cuando somos como el jefe de la sinagoga, Dios nos libre. Nos indignamos por nada. Por nada. Pues muy bien, hermanos, que nosotros tengamos el Espíritu Santo, que no vivamos ya según la carne. A quienes lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Así tenemos que vivir. Allí está nuestra dignidad. No en nuestro prestigio, no en nuestras palabras bonitas, no en nuestras mancuernillas, no en el cuello alto, ¿no? Hay gente que se pone de cuello y se pone colores extravagantes para mostrar autoridad. La autoridad está en el servicio, en el amor, en la cercanía, en el sanar a los demás. Hay tantas cosas que podemos sanar nosotros mismos y sanar a los demás. Pues que nos impulse siempre el Espíritu del Señor, que nos abramos a ese Espíritu, que ya dejemos al hombre viejo, que ya no sigamos viviendo según la carne, sino según el Espíritu de Dios. Amén.